Un placer poder saludarles, estimados televidentes, aquellos que nos sintonizan en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de San Diego, aquí en Escondido, áreas circunvecinas. Para todos ustedes un afectuoso saludo en este su programa de Claro y Oscuro, producido para Berea Visión en el canal 53 de la televisión de cable. Hoy queremos compartir con usted, estimado televidente, uno de los temas que corrieron a través de las redes sociales por su impacto internacional. Hablo sobre la luz del mundo y paralelamente hablo también de la visita del Papa Francisco a la Ciudad de México. Dos eventos que se realizan con diferentes formatos y efectos. El primero de ellos queremos enfocarlo en esta ocasión es sobre la luz del mundo y los bautismos internacionales que celebraron en 53 naciones. Para ello tengo como invitada a Esther Castellanos, nuestra joven historiadora. Pues Esther, estamos de regreso, bienvenida una vez más a esta programación. Muy agradecida de estar una vez más en esta programación, qué bueno que le invitamos una vez más los programas. Pues a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos, ya sea a través de las redes sociales o de este canal 50.3 localmente en el área de San Diego y Tijuana, les agradecemos inmensamente que nos hagan llegar también sus comentarios. Pues efectivamente, teníamos ya un buen rato en que no estábamos ante las cámaras para presentar a ustedes estos temas de mucho interés. Me he encontrado algunas personas en la ciudad por ahí, me han de alguna manera hecho algunas observaciones, agradezco muchísimo a aquellos que mandan sus correos electrónicos de la misma manera, en donde nos piden, pues hagamos algunos cambios quizás a la programación, sobre todo por este descuido, exceso de trabajo, algunas situaciones que han influido viajando hacia el extranjero, no nos habían permitido, Esther Castellanos, volver a reiniciar este tipo de programas que la gente realmente que nos sigue está esperando. Bueno, en esta ocasión esperemos sea el punto de partida de un trabajo que pueda tener continuidad con diferentes temas semanarios y ahora en especial también para aquellos que nos van a sintonizar a través de la radio, y quiero hacerle la invitación, este tipo de programación también aparecerá, digamos, en la radio a través de Claro y Oscuro, producido para Berea Visión, y trataremos desde luego de que tenga una difusión de continuidad para que usted, estimado televidente y radio escucha, nos pueda estar sintonizando en su momento. Bueno, hecha la presentación, un agradecimiento para ustedes, estimados televidentes. El tema que hoy hemos preparado es de sumo interés porque abarca uno de los puntos estructurales de la doctrina cristiana. En este caso, la luz del mundo. Mencionamos paralelamente con una visita en la Ciudad de México de quien representa la Iglesia Romana, llevó a cabo en 53 naciones este magno evento del bautismo en el nombre de Jesucristo, encabezado desde luego por el ministerio apostólico de Nazón Joaquín García, quien desde la isla de Hawái llevó a cabo personalmente este interesante evento. Esther Castellanos, ¿impactó realmente entre la sociedad? Hablamos entre propios y extraños. Esta magna celebración, este oficio sagrado que lleva a cabo la Iglesia para aquellos que, reconociendo que hay, digamos, pecado en la vida, reconociendo que son responsables por decir haber fallado, aceptan en su momento este bautismo para bajar a las aguas del bautismo. Interesante, Esther Castellanos, ¿tú cómo lo viste? Bueno, yo la oportunidad que tuve de ver en una de las transmisiones, principalmente la que yo pude tener acceso fue a la de Guadalajara, efectuada el 14 de febrero del presente año, del 16.
fue algo, yo considero impresionante porque fue hecho no nada más ahí, sino en todas las plazas principales de las ciudades principales, de los distintos lugares donde estuviera presente la iglesia. Así, por ejemplo, en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, en un espacio abierto, un parque muy importante, no recuerdo el nombre, pero en la ciudad de Los Ángeles se llevó a cabo este evento. En Guadalajara, pues sabemos que fue en la Plaza de la Liberación. En la Ciudad de México tengo entendido que fue donde se encuentra el monumento a la Revolución. En Monterrey, en cada una de las ciudades principales, sus capitales, se llevó a cabo en los 53 países, dando no un espectáculo, sino una muestra, usted lo decía hace un momento, aquellos que desean manifestar, una manifestación pública de aquello que, de una obra que hubo en el corazón de ellos, una persuasión, no imposición, sino también, como usted decía, de aquellos que habiendo vivido, que veíamos a través de las gráficas o a través de lo que estábamos viendo en vivo, por medio de internet, personas mayores, pero también una gran cantidad de jóvenes que quisiera hacer la siguiente observación. Jóvenes que, aunque sus padres pertenezcan a la iglesia, a la luz del mundo, y que sabemos que en esta iglesia no se bautiza a los niños, son presentados y llegada a la edad de 14 años, ellos se les presenta frente de la iglesia y es donde ellos externan su decisión de permanecer en la iglesia o estar fuera de ella. Y era de admirarse ver cuán grande multitud de jóvenes. A mí me llamó la atención porque se estaba tratando precisamente en esos días, una de las cosas que hablaba el Papa Francisco al estar en México, cuando se dirige a la juventud, era precisamente de algo en lo que se señaló esta descomposición en nuestros jóvenes. Una juventud que camina sin esperanza, que está más obsesionada, más inclinada en las cuestiones materiales que las cuestiones de fe. Y ver en este acto que tanto personas mayores como también jóvenes han tomado la decisión de seguir el camino de Cristo, pues es algo que es algo muy noble y algo que a mí me llamó mucho la atención. Fíjate que me tocó hacer una observación y pienso que es interesante sobre cómo paralelamente se dan dos acontecimientos. Paralelamente se dan dos acontecimientos que no se pensaron o no se fraguaron, en este caso no se prepararon, sino que de una forma coincidencial, como que esto viene a traer, digamos, una oportunidad o se prestó para que la sociedad evaluara dos conceptos diferentes que se están dando en nuestro país, hablo de la República Mexicana. Por un lado, la Iglesia, la luz del mundo, prepara para el día 14 sin saberse la fecha. Esto es muy interesante. Sin saberse la fecha de la visita todavía de este personaje a la Ciudad de México, prepara por el día tan significativo que es el 14 de febrero, cumpleaños precisamente de el anterior representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, el apóstol Samuel Joaquín Flores, por la celebración de su onomástico, un año después de su fallecimiento. Se lleva a cabo, digamos, este memorial, honrando su memoria, y estamos hablando de una manera significativa porque se hizo al unísono en 53 naciones. Bueno, sin haberlo previsto, se anuncia, digamos, la venida de este personaje a México, y coincide de alguna forma en los días en que este evento ya se había preparado con anterioridad para presentarlo al público, que viera a la gente cuál es la forma, digamos, en que la Iglesia lleva a cabo este oficio sagrado.
Y cosa curiosa, coinciden en sus tiempos tanto la visita como el efectuarse este oficio sagrado. Me llamó mucho la atención, Esther Castellanos, que mientras un hombre de Dios, quiero preguntarte también tu opinión con respecto a eso, mientras un hombre de Dios, apóstol de Jesucristo, considerado por la Iglesia desde luego como máxima representación, digamos, aquí en la tierra, por el ministerio apostólico de Jesús, por quien se lleva a cabo ese evento, el bautismo. Por otro lado, estamos hablando de un llamado vicario de Cristo, que representa también a Cristo, pero que en su visita a Esther Castellanos, en su visita, es parte de lo que vamos a tratar, digamos, en la temática. Mientras uno está efectuando un evento netamente espiritual, sagrado, consagrado, otro se presenta en el país con políticos subyugados. Vamos a hablar de un papa 100% político, que trae un mensaje ya, digamos, si tú quieres, coordinado, un mensaje ya, digamos, preparado con anterioridad, porque hay que tomar en cuenta que 2 meses antes de que viniera, digamos, personaje, fueron enviados a la República Mexicana varios clérigos de la alta cúpula clerical para que tuvieran acuerdos tanto con los gobernantes, con el presidente, con las cámaras de diputados, con todo lo que iban a manejar políticamente. 2 meses antes vienen y le preparan una agenda de discursos que van encaminados hacia la cuestión política, tratar de remover conciencias, mientras que en el otro, digamos, aspecto, 2 mensajes son directos, sin ambigüedades, sin temores, hablando claramente sobre lo que viene siendo, digamos, el aspecto de la salvación, que ahora sí que sin ser, digamos, volver dice la palabra, que al ser bautizado nace una nueva persona en Cristo, así lo dice. Entonces, se habla directamente a la persona que tiene que nacer por obligación para alcanzar la salvación, y en ese aspecto marca, digamos, puntos doctrinales precisos sobre una vida pecaminosa, la cual por fuerza tiene que descender a las aguas del bautismo para ser limpiada y ser revestida de un nuevo hombre en el aspecto espiritual. Hablo de 2 eventos de castellanos que fueron diametralmente opuestos, uno espiritual, centrado en las cosas del Señor, y el otro centrado en los la problemática social, problemas del gobierno, las deficiencias que están cometiendo actualmente, digamos, muchos funcionarios públicos. Hablo de una disparidad total. ¿Cómo lo observaste tú? Bueno, lo poco que yo pude observar, usted también decía, ¿verdad?, hace unos momentos, a veces se tienen otros pendientes, pero dentro del poco tiempo que tuve para observar esta presentación del pontífice romano que hacía su visita a México, el Papa Francisco, algunos días previos antes a su llegada, hubo muchísimos programas donde se llegó a hablar de lo que estaban esperando que él hablara, cuáles eran los temas que se podían tocar, que si se iba a reunir con los de Ayotzinapa, que si se iba a hablar con aquellos que habían sido víctimas de la pederastia, que si iba a hablar sobre el episcopado mexicano y las peleas que traen entre ellos, sobre distintos problemas, y que sí, problemas políticos. Y era una serie de especulaciones de las que se hablaban. Ya estando él aquí, días antes eso, dicen ellos, es que venía algunos comunicadores, algunos analistas, especialistas en el tema, decían, viene para poderse, a darle dijo parece que fue Bernardo Barranco, se viene a darle una sacudida. El otro, creo que fue Blancarte, el que dijo, no, viene a darle no fue una sacudida, sino algo todavía más fuerte, como dando a entender, porque la iglesia mexicana se encontraba de una manera en crisis y aletargada, entonces necesitaba más que una sacudida,
casi arrastrada, en otras palabras. Sí. Llega a México y ¿cuáles son los mensajes? Si vemos por parte de que algo inusitado que llega y se presenta en el Palacio de Gobierno y está cerca de todos los gobernadores, a cual más se pelea por estar en la foto, no faltó por ahí alguno que como Fox fuera a besar el anillo del Papa, como lo hizo el de Chiapas, como lo hizo la gobernadora de Sonora, cosas que como gobernantes no está bien que hagan. Es decir, si como creyentes en lo privado nadie les quita ni les quita ese derecho, tampoco la Constitución, que si alguien profesa, algún funcionario profesa una religión, no les quita el que vayan a sus iglesias o a su credo, que participe de sus ritos, pero tienen que ser muy cautelosos, porque están sobre una población que no es enteramente católica, es diversa. Entonces, pues ahí para empezar, ahí les traicionó el subconsciente. Y esos actos que hicieron, pues, en su investidura como gobernantes, no se me hace la más correcta. Si como feligreses católicos, bueno, terminen su sexenio, pidan una audiencia y entonces sí, cuando terminen su sexenio, cuando terminen su tiempo de gobernar, pueden ir, como dije hace un momento, pedir la audiencia y si quieren besarle, llevarle todo lo que quieran de regalos, lo hagan, tienen derecho, pero no mientras no estando como siendo parte en función. Fíjate que yendo más allá, creo que pudiera ser aceptable entre castellanos, dada la fe, dada los sentimientos como creyentes, creo que pudiera ser tolerable que este tipo de eventos pudieran haberlos llevado a cabo, vamos a decir, en la secrecía, cuando menos. Muchos de ellos han puesto sus capillas, digamos, en los lugares donde están, digamos, sus administraciones. Algunos pues las tienen capillas ellos personales. Hacerlo, digamos, en acto, digamos, público, es una falta de respeto, y esto para nuestros televidentes, de aquellas autoridades que por ahí no se lleguen a sintonizar, esta es una falta de respeto a la pluralidad religiosa. Si se hace pensando en las cifras que han manejado muchos organismos católicos sobre un México mayoritariamente católico, que no se niega, porque de hecho, una vez de la imposición religiosa después de la colonia, consideraron a todos los mexicanos de su propiedad. Hablo de los clérigos que manejaron estas situaciones. Las cifras siempre han sido demasiado altas. Sin embargo, INEGI ha estado marcando, por decir así, ya en el sureste, digamos, de la República Mexicana, cifras totalmente bajas que casi llegan ya al 50%. Esto es interesante, ser castellanos. Llegan casi ya al 50% en ambas partes. Y no vamos a ir muy lejos. Todo lo que vimos en esta reunión, donde 120 millones o más de mexicanos habitan el territorio, solamente se está hablando de números muy bajos, los que se dieron cita a las concentraciones donde el Papa se presentó. Bueno, aún así, es una falta de respeto. Por una minoría, por mínima que sea, debió tanto, digamos, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, debieron haber guardado prudencia. En Centro y Sudamérica se encuentra exactamente el mismo fenómeno, pero cosa curiosa, los gobernantes sudamericanos y los gobernantes, vamos a decir aún Centroamérica, han sido cautelosos, han sido precavidos, han sido respetuosos, sabiendo que tienen, digamos, pues gobernados que no piensan igual que ellos ni sienten igual que ellos. Y pudiera en un momento dado una persona con todo el derecho de la libertad de expresión catalogarlos de una manera dura, lo menos en ignominia, porque eso es lo que existe exactamente, digamos, en un gobierno que se subyugó totalmente, digamos, a este personaje. Castellanos,
yo creo que es como querer ver la cara, digamos, a la ciudadanía mexicana. El hecho, por decir así, de que nos quieran, digamos, encaminar a todos como felices, contentos por la visita de este personaje, cuando no pensamos ni sentimos igual. Yo creo que es eso, una falta de respeto total a la ciudadanía. Fue una falta porque nunca se ha puesto en claro cuál es el propósito de las visitas papales a México. Ese es el meollo del asunto. Si va como representante diplomático del Estado Vaticano, bueno, entonces sí, lo recibe el presidente como lo hizo. Estaba bien que fuera y hablara ahí a Palacio Nacional, a la Cámara de Representantes, donde él estuviera, en un recinto político. Si va como estadista, si va como representante del gobierno del Vaticano, pero hay que saber hacer la diferencia. Esta es la trampa. A eso voy. Esta es la trampa. Por eso es que nunca, para mí, y yo creo que para muchos mexicanos, nunca ha estado claro cómo va, porque al principio va y recibe, se le recibe con protocolo diplomático. Yo no he visto que al Dalai Lama le hagan eso. Y él también es religioso y representa también a los tibetanos. Entonces, yo no veo que se haga de esa manera cuando él va a México. Es de otra forma su recibimiento. Llega, ahora, si es como un líder religioso importante, que aquí tampoco nos vamos a cegar, es de una de las religiones más grandes que hay, con mayor número de adeptos, la religión católica. Bueno, si viene como líder religioso, entonces corresponde a los feligreses de su congregación hacerse cargo de los gastos, hacerse cargo de las cosas que él va a necesitar. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, así es. Y ahora sí, como decían, zapatero a tus zapatos, vas a hablar sobre tu problema. Los problemas no los del país, porque en el país no todos los mexicanos son católicos. Y aparte hay gobernantes, si algunos más torpes, otros digamos más listos, otros más abusadores, otros más digamos pero desgraciadamente sí, pero son responsables. Pero desgraciadamente pertenecen a este grupo religioso. Ahí tenemos, y es ahí donde dices tú, los traicionan, ahí está el caso, y caen en la subyugación. El triste caso del presidente Vicente Fox. Vamos a ir a un corte de Castellanos y regresamos con el tema. Está interesante. Vamos a un corte, estimado televidente. Retornamos en un momento. Siga con nosotros. Estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo, claro, su programa producido para la Televisión, para el canal 53, 50.3 y aquí de la ciudad de San Diego. El tema que abordamos en esta ocasión histórica es relacionado, y vamos a hacerlo de una manera diferente para aquellos que nos acaban de sintonizar. Es sobre el bautismo, un evento, un oficio sagrado que se lleva a cabo desde la ciudad precisamente de Caguay, encabezada por el apóstol Nazón Joaquín García, mientras que en la Ciudad de México comentamos paralelamente se llevaba a cabo la visita de este religioso representante de la Iglesia Católica Romana. Hay algo que nos llama la atención y que hacía mención de Castellanos, de que las escrituras de una manera tajante, directa, hacen una observación y dice: los que son del Espíritu, dicen, piensan en las cosas espirituales. Los que son terrenales piensan en las cosas de la tierra.
Pareciera ser, ya no las cosas de la tierra, pareciera ser que esto realmente se buscó intencionalmente para poder destacar, digamos, lo uno y lo otro, pero no. Son cuestiones de las escrituras que por cerca de 2 milenios han estado lacerando las conciencias del hombre. El que es del espíritu, hablamos aquel que es llamado por Dios, que piensa las cosas espirituales. Un profeta, un apóstol, un hombre llamado por Dios, que es enviado a una misión espiritual. Por consecuencia, su predicación está en las cosas espirituales. Para él, las cosas terrenales, aunque son de importancia para el bienestar de la sociedad y de los creyentes, siempre tiene una prioridad sobre las cosas terrenales, y son las cosas del alma. ¿Cómo saciar la sed de los creyentes? ¿Cómo quitar el hambre de aquellos que espiritualmente claman por un alimento, digamos, sólido? ¿Cómo consolar las almas, vamos a decir, necesitadas? ¿Cómo orientar al hombre que vive, por decir así, en el abandono, lejos del conocimiento de las cosas que son de Dios? Mientras que, por otra parte, los terrenales se dedican a las cuestiones de la tierra. Y mencionamos algo muy interesante este castellano, sobre que esta visita en particular se sujetó a una agenda de quienes fueron enviados con anterioridad al territorio mexicano 2 meses antes a estos clérigos de Roma para investigar las condiciones socioeconómicas, políticas de cada uno de los estados donde él se iba a presentar. Y escogieron Chiapas, donde aquellos indígenas, lo digo con todo respeto, aquellos aborígenes, aquellas personas que viven en la pobreza y en las serranías, fueron escogidas por su miseria material para llevarles un consuelo que ya llevaron los 2 papas, que ya enviaron como mensaje, que ya externaron su preocupación, pero que las condiciones de los indígenas siguen siendo exactamente la misma, por gobiernos irresponsables y abusivos, tanto federales como estatales y municipales. Un mensaje que está encaminado, por decir así, a la delincuencia, y se van a los lugares donde la violencia alcanzó, digamos, los más altos niveles, donde se les trata de llamar a conciencia a aquellos que viven en actos ilícitos, que viven en perversión, que viven en pecado. Y da de cuentas, cuando se van al centro del país, la República de México, ya no Distrito Federal, ahora como Estado, cuando van a México, el mensaje que dirigió, por decir así, a la cúpula religiosa y a todos aquellos que la conforman, se menciona que fue con palabras duras, que no hay principados, que no hay realmente gobiernos que representen una facultad por encima de las clases políticas. Supuestamente una reprensión que tú mencionabas en el castellano, que viene de Aldo Barranco y por otro lado de la parte, en donde uno hace una observación que fue con cierta cuando ellos se les preguntó qué era lo que se esperaba de esta visita, y de hecho era que estaba un clérigo de Hernando Barranco y Lancarte, un programa del Canal 11, y ellos hablaban palabras más o menos. Uno de ellos decía que lo que necesitaba una palmadita, una movilita, otro dijo una sacudida, y el otro no, más que eso bien necesita un terremoto, algo que lo mueva, lo despierte. Más bien esas fueron las palabras, en ese sentido iban las palabras y las de Blancarte, porque Blancarte fue más directo que los demás, los otros 2 fueron más moderados. Pero hay una cosa, cuando vemos, y deseamos en el segmento que vamos regresando también como de Fox, cuando vemos nosotros cómo nuestra clase política, la clase política mexicana se comportó, una falta total de respeto hacia el resto de la ciudadanía, y si vemos que ese fervor que muestra ante su líder religioso, de nada sirve, porque si vimos en todos esos presidentes que se han visto involucrados en las visitas papales, han sido los más corruptos,
o los más corruptos o los más desatinados. Y digo desatinados, por ejemplo, un Fox o un Calderón, y aunque la historia usted decía fuera del micrófono, la historia los juzgará, pero tenemos un López Portillo, que fue el que movió todo para que fuera esta primera visita fatal de Juan Pablo II en los años 70. Y cómo se recuerda, y hasta el día de hoy estamos viviendo muchos mexicanos las secuelas de ese gobierno de Portillo, cómo fue el de Salinas, ya ni se diga, el de Fox y el de Calderón. Y fue el de Fox, un hombre que fue considerado para que se le pudiera abolir para que se le pudiera su matrimonio anular, decir que fue un hombre que estaba afectado por facultades mentales. No lo estamos diciendo nosotros a manera de chiste, porque fue algo que una de las revistas Índigo de corte católico lo sacó, ¿verdad? Y padece de problemas de personalidad. Otro que por allá, aunque se rumoraba, no vamos a juzgar si tenía problemas de alcoholismo, pero que con lágrimas en sus ojos, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Guanajuato cuando se presentó Benedicto XVI, y que con lágrimas en los ojos, cuando ya se estaban despidiendo, pues sabe que Santo Padre, acuérdese de nosotros, porque el diablo tiene a México. Cuando yo salí a la ciudad de Guadalajara a preguntar, estaba en Guadalajara terminando de hacer algunas cosas para ya venirme a la ciudad de San Diego, y pregunto a una persona de una parte que se vio muy afectada por un gobierno panista cuando Márquez quiso hacer las villas olímpicas en la calle de Agua Fría, frente al Parque Morelos, y solamente hay una casa que ya casi está derrumbando. Y dice, por aquí no pasa un terremoto. Desde a la banca pasó un gobierno panista. Y a mí se me sale a preguntar, curiosidad, oiga, ¿y usted qué opina de esto que dijo Calderón? Y yo, pues, al primer día creo que sáquense a él, porque el país está como está. Y sí, lo vimos nosotros que fue cuando más asesinatos relacionados con el narcotráfico, todo fue en nuestro país. Si ya había descomposición social, ahí se destapó de manera inusitada, se dio todo esto. ¿Qué podríamos esperar en el día de hoy? Ante esta visita, donde algunos decían, habló fuerte, con los créditos. Yo oí parte de la misa, y dijo, esto no viene en el discurso, hasta lo dijo, esto no viene en el discurso, pero si se van a pelear, háganlo de frente. Y ahí como el villano en su rincón, todos los demás obispos, todos los cardenales mexicanos, y ahí solito en orillita, Roberto Rivera Carrera. Ahora, viendo esto, decían algunos después de la visita, es que estas luchas que hay entre los disculpados, porque algunos son todavía elitistas, favorecedores más de la clase política y de los poderosos del país, y tienen olvidados a los que usted decía, por ejemplo, los indígenas. A mí se me hizo muy significativa la lectura que hicieron los indígenas de la Biblia, unos en su idioma, y ya cuando lo tradujeron la parte que leían, si mal no recuerdo, es aquella donde dice el Señor Jesucristo, porque tuve hambre, tuve diste de comer, tuve sed, y comienzan a leer, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando yo oí eso, corté la cámara hacia Francisco, hacia el Papa Francisco, y dijo, de esto viniendo, mientras que en las ciudades, cada que llegaban eran las porras, era todo más como mitin político, eso fue una bofetada a la Iglesia Católica, lo que sucedió en Chiapas. Vamos a traducir nada más. Lo que tú mencionas en esencia, a la lucha ideológica que se da exactamente en ese estado. Conocemos de antemano que Francisco está identificado plenamente con la teología de la liberación. No está de acuerdo con los jesuitas, no está de acuerdo con los jesuitas, no está de acuerdo con los mismos legionarios de Cristo. Francisco se ha identificado exactamente con la teología de la liberación. Prueba de ello es que fue a redimir la imagen de un líder que fue menospreciado por la curia mexicana. Hablamos de Norberto, hablamos de Juan Cañetán, hablamos de toda la alta cúpula espiritual que de alguna manera le
detestó la política de la teología de la liberación y Samuel le sufrió esas consecuencias. Bien, ahora dentro de esas corrientes ideológicas se les voltea, como dice un dicho, el sartén toma del mango Francisco y empieza a querer redimir una situación de los indígenas que por años, por siglos, ha venido pesando por la irresponsabilidad de los gobernantes. Y mientras el gobierno se enriquece en la costa del pueblo, en un acto de corrupción totalmente abierta, que es conocida en todos los países del mundo, porque México está clasificado como uno de los primeros países más corruptos del mundo. ¿Qué pasa con las etnias? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con aquellos desposeídos? Siempre en desgracia. Esa pancarta que tú mencionas no es indígena. Tuve hambre y nunca te preocupaste por mí. Hoy políticamente no se vale. No se vale que se cuelguen, por decir así, de los problemas sociales de un país, que hacia el interior, por decir así, de la Iglesia Católica, están todavía peores, tan graves. ¿Cómo pretende un papa, por decir así, venir a dar solución a la problemática social mexicana, cuando hacia el interior de la Iglesia las corrupciones están en todos sus más altos niveles supercapillanos? Ahora, hay otra cosa muy importante que no podemos pasar por ahí. Nos hemos desviado un poco del tema. Estamos hablando de la operación de un acto realmente espiritual y estamos entrando, pero seguimos para terminar y después volvemos a retomar ese punto para los televidentes. No se vale, estimado televidente. Vienen las elecciones del 2018. Todos los políticos, todos, fue decepcionante, empezando desde la Cámara Alta y la Cámara Baja. Todos subyugados. Gobernación declarando, el Papa hizo y dijo lo que quiso. Por favor, estimados televidentes, no comprendes un atentado contra la inteligencia de un pueblo que no piensa como ellos, que no siente como ellos, y que de alguna manera ha superado el conocimiento por la revelación del Espíritu, todo ese tipo, digamos, de maniobras que están llevándose a cabo, en donde todos los políticos se colgaron, todos, sin excepción, izquierda, derecha, centro, ultraderecha, todos los políticos se colgaron porque tienen ansias de poder llegar al poder, creyendo, y esto es interesante, estimado televidente, radio escucha, creo que van a estar de acuerdo conmigo. Ellos creen que al subyugarse y besar, como hizo mención experta, digamos, el anillo del Papa ya en Silao, como lo hizo Fox, ellos piensan que al ir y llevarle una medalla allá al Vaticano y recordarle de tiempos de aquellos antepasados ideólogos, ellos piensan que ir al Vaticano es pedir permiso para un matrimonio, ellos piensan realmente que al preparar una capilla Sistina allí, digamos, en la plaza, digamos, como se pretendió por el caso, digamos, del gobierno de ahí de México, piensan ellos en sus aspiraciones políticas que la sociedad les va a dar el voto por esa subyugación plagada de idiotía, y que con esa actitud, vamos a decir, mojicata, persinada, realmente de sumisión, piensan que van a engañar al pueblo como para decirle que van a ser grandes gobernadores. No olvidemos que los principales gobiernos federales, gobiernos estatales y municipales, vienen exactamente de la misma cantera ideológica y de corrupción. Va a ser muy difícil querer cambiar a México con actitudes de sumisión y subyugación. Esto lo pienso como el Capilla. ¿Tiene México esperanzas o no las tiene? Yo
pienso en opinión muy idealista, que sí las tiene. Sí las tiene siempre y cuando la ciudadanía, el cambio lo hacemos cada uno nosotros desde nuestro interior. Desgraciadamente, si hablamos de los problemas políticos y sociales que hay en nuestro país, lo que aqueja la delincuencia en nuestros jóvenes, la deserción escolar, la violencia doméstica, el vandalismo, todos estos problemas que nos están aquejando en nuestro país, es precisamente por la falta de oportunidades, porque hay una, y también porque hay una devaluación de valores vitales. No hay respeto hacia la vida por parte de nuestros gobiernos que pudieran dar las oportunidades. No habría necesidad inclusive de los problemas migratorios que existen en estos momentos si en nuestros países, que es un país que tiene muchos recursos naturales, si se explotaran cual debe de ser, digo de una manera responsable, no como se acostumbra, ¿verdad?, que destruir, como el triste caso ahí en Cancún hace no muchos días, que se destruyó un manglar para hacer la zona hotelera mucho más grande, y donde están las imágenes y no enseñaron los grandes noticieros de nuestro país de cómo entraron y no les importó matar animales y todo cómo entraron. Entonces, si no tenemos cuidado de nuestro medio ambiente, si no tenemos cuidado de nuestra niñez, si no tenemos atención de nuestros jóvenes, ¿qué le puede esperar a nuestro país? Venga quien venga, no va a haber un cambio. Pero si ponemos ese cuidado en estas generaciones que vienen detrás de nosotros, México sí la tiene. Una recomendación para todos aquellos compañeros militares: ya no incentiven tantas falsas esperanzas, diciendo que realmente los cambios se están viendo, como lo han hecho con el gobierno federal, que se ven los cambios hacia el contorno. Hoy inician por ahí los comunicadores que ya se están viendo los cambios, que hay esperanzas, y va a haber cambios políticos, cambios ideológicos. Lo de Norberto Rivera es un hecho, se está tardando en renunciar porque no quiere perder garantías. Y casi estoy seguro que le va a dar largas a su renuncia hasta que por la edad tenga que hacerlo, para tratar de salir con dignidad, cuando realmente es un hombre que debió estar afuera desde hace mucho tiempo. Falta de valor del Papa, falta de limpieza doctrinal, falta de celo espiritual, muchas razones hay para ello. Con relación a los gobernantes, por favor, la mayoría son creyentes de apariencia, internamente son ateos, son renegados, no creen realmente en ellos mismos, menos en el Estado. ¿Qué cambio puede esperar México cuando la corrupción ha alcanzado su máximo nivel? Hay una esperanza y trataremos este tema para el próximo programa. La única esperanza es que los hombres de verdad, los hombres espirituales, los que no piensan en las cosas terrenales, son la única opción para un país que ha sido desgraciado a través de esta herencia religiosa y todos aquellos que ocupan actualmente cargos de gobierno. Usted, estimado presidente, tiene la última palabra. Lo que vamos para el siguiente tema, vamos a hablar ahora sí sobre lo que empezamos a investigar. De este acto tan sagrado, tan espiritual, de bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Porque ha sido todo. Pase la bonito en compañía de su familia.